Bueno, entonces, bienvenidos una vez más. Continuamos con nuestro estudio del libro de Efesios y hoy nos va a tocar estudiar desde el capítulo 2, versículo 1, vamos a leer hasta el versículo 10. Versículo 10. Entonces, vamos a leer. El tema de hoy, para que ahí los que vayan a escribir, el tema de hoy es la valoración de la salvación. Pablo escribió al menos estos versículos para que podamos apreciar la salvación que tenemos. Eso es lo que vamos a estar estudiando esta mañana. Y dice Efesios capítulo 2, versículo 1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Bueno, habla de un cuadro hablando de todo lo que éramos, todo, pues estábamos perdidos. ¿Y cómo comienza? Que estábamos muertos espiritualmente. Pero el versículo 4, gracias a Dios por ese pero. Ahí está ese pero. Y ese pero es la diferencia, ¿verdad? A pesar que éramos miserables, pecadores, alejados de Dios, pero, dice el versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos estando muertos en pecado, ¿cuándo nos amó? Aun cuando estábamos muertos. Y ya hemos leído, ya hemos estudiado que antes de la fundación del mundo, Dios nos amó, ¿verdad? Ya está, Dios ya nos había amado, ¿verdad? ¿Y cómo es que nos amó? Dice que aún estando muertos en nuestros delitos y pecados. Por eso, gracias a Dios por ese pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Pues está claro, ¿no? Si Dios nos amó estando mal, ¿y qué es que nos amó? Pues, lo demostró Dios enviando a su Hijo a morir por la cruz. Entonces, ¿en dónde están nuestros méritos para decir que somos salvos por obras? No somos salvos por obras. ¿Ah? Entonces, ya hemos estudiado que la salvación no se obtiene por obras, pero somos salvos para obras, eso sí. Esa es la gran diferencia. Entonces, si alguien es salvo, si alguien dice que ha nacido de nuevo, tiene que tener obras. A veces la fe reformada a veces se ha malentendido. No, es que ustedes dicen que son salvos y son salvos por gracia. Entonces, ¿qué? ¿Ya pueden pecar? ¿Tienen libertad de pecar? Entonces, ¿y por qué dicen eso? Porque ellos sostienen que las obras, tenemos que hacer obras para ganarnos la salvación. No. Somos salvos, como aquí dice, por gracia, pero Dios nos salva para obras buenas. Y así dice, ¿no? Fuimos predestinados para buenas obras. Entonces quiere decir que si un cristiano va a la iglesia, es fiel, inclusive está involucrado, pero no tiene obras, debemos de sospechar si en verdad esa persona ha nacido de nuevo. Y no es que lo juzguemos o critiquemos o que nosotros nos pongamos en una posición que estemos por arriba de la gente, no. Sino más bien tenemos que tener la humildad y reconocer que cuando alguien no está mostrando sus obras, pues no tiene salvación.
Y me parece que es el caso de la mayoría de la gente que va a la iglesia. Yo tengo casi 40 años yendo a las iglesias, ¿eh? Entonces sé lo que le estoy diciendo. La gente cuando no tiene obras debe de sospechar que a lo mejor no ha nacido de nuevo. Por eso dice el versículo 9, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios preparó de antemano, ¿verdad? Dios diseñó todo, una obra, una estrategia, para que ese corazón perverso, como leímos los primeros versículos, que era malo, ajenos a las cosas de Dios, que seguíamos las corrientes de este mundo conforme al príncipe, ¿verdad?, del aire, pues Dios tuvo que hacer algo para poder transformar esa tendencia y entonces ser personas que obramos para bien. Entonces, vamos a orar, nomás recordando que la semana pasada vimos cómo Pablo oró por los hermanos de Éfeso y su petición central era que conocieran a Dios. Eso fue lo que estudiamos la semana pasada. Esa era su petición, que conocieran a Dios. Porque dice las Escrituras que la vida eterna consiste en conocer a Dios. En que conozcamos a Dios. Entonces, ¿y en qué estaba basada ese conocimiento? En que vimos varios puntos, la esperanza a la que hemos sido llamados, las riquezas de su gloria y que conociéramos la grandeza de su poder. ¿Se acuerdan? Estuve viendo cada uno de estos puntos. Ahora lo que vamos a estudiar es que ahora lo que desea Pablo con estos versículos es que podamos valorar la salvación. ¿Y cómo lo hace Pablo? Recordando lo que éramos antes. Que podamos apreciar la vida que hoy tenemos en contraste con la vida que antes teníamos. Entonces Pablo desea, a través de este pasaje, que valoremos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y que recordemos de dónde Dios nos sacó. Padre, esta mañana te damos gracias, Señor, gracias. Y ayúdanos, Padre, a poder valorar, Señor, y como esa carga que tenía Pablo de valorar, Señor, lo que tenemos, que no es poca cosa, Señor. Yo sé que a veces medimos, Señor, nuestras vidas por las cosas materiales que tenemos. Podemos ver, Señor, si tú estás cerca o estás lejos. En la medida en que tenemos, Señor, las cosas materiales, aún podemos, el criterio, Señor, de decir cuánto nos amas o no nos amas, Señor. Y a veces caemos en ese error, Señor, de poder valorar tu amor, Señor, de ver qué tanto nos bendices, Señor, en la medida en que tenemos las cosas materiales, Señor. Pero en realidad, Señor, nos equivocamos en ese concepto, Señor. Lo que debemos de valorar, Señor, es la salvación tan grande, Señor, que costó precio de sangre, Señor, que costó la vida del Hijo de Dios, Señor. Que a veces, Señor, hemos dejado de valorar, hemos menospreciado, Padre. Pero te pido que esta mañana, Señor, volvamos, Señor, a apreciar. Como dice tu palabra, Señor, regrésanos al gozo de tu salvación, Señor. Regrésanos, Señor. Que a pesar, Señor, de que podamos estar viviendo momentos difíciles, que nunca se nos olvide, Señor, la salvación tan grande que tenemos, Señor. Y que eso nos debe de dar motivación, nos debe de dar gozo, Señor. Debemos de seguir adelante, Señor, porque nada ni nadie, Señor, nos podrá separar de ese amor que tú nos has dado, Señor. Y que podamos salir, Señor, esta mañana, Señor, motivados, Señor, valorando lo que tú has hecho en la cruz, Señor. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, lo primero que hace Pablo, como número uno, en primer lugar, Pablo quiere demostrar cuál era nuestra condición espiritual antes de ser salvo. Y lo primero que dice en Efesios 1:1 es que dice que todos estábamos muertos. Efesios 1:1 dice, antes ustedes estaban muertos a causa de las maldades y pecados. Físicamente, sí, estábamos vivos,
Pero a causa del pecado estábamos espiritualmente muertos. Y cuando dice que estábamos muertos, habla de una separación de Dios. Estábamos separados de Dios. Y cuando la Biblia dice que estamos muertos espiritualmente, esto significa que no podemos percibir las cosas espirituales. O como Jesús le dijo a Nicodemo, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de los cielos. El que no nace de nuevo no puede percibir las cosas de Dios. Y si alguien no percibe las cosas de Dios, yo pregunto, ¿cómo es que alguien puede acercarse a Dios verdaderamente? ¿Cómo alguien puede correr a los pies del Señor si no puede percibir las cosas espirituales? Entonces, el hombre no puede apreciar las cosas espirituales, entonces dice la Escritura, porque está muerto. Y esto significa que no importa qué tan inteligente pueda ser, si es un moralista, si es un religioso, o la facultad de entender pues muchas cosas, ¿no? Una persona de ciencia. Cualquiera que sea su inteligencia, su grado de preparación, si no tiene a Dios y no ha nacido de nuevo, no puede conocer a Dios verdaderamente. No puede conocer a Dios. Dice 1 Corintios, capítulo 2, versículo 14, alumbrando esto que estamos diciendo, 1 Corintios 2, 14, dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender. Dice, porque se han de discernir espiritualmente. Esa es la condición del hombre. Aunque el hombre vaya camino a la perdición, sin Dios, no lo percibe. ¿Por qué la mayoría de la gente no está preocupada por acercarse a Dios? Porque no percibe su condición. De hecho, la gente ni siquiera está pensando en morir. Que de hecho, aunque no sea romántico como el 14 de febrero, es lo más sabio pensar que la gente debe de entender que algún día debe morir y necesita estar preparado. Y ojalá ustedes se puedan llevar eso en sus corazones, que tengan ese temor de que algún día van a morir y que lo más importante de esta vida es estar listos y preparados para poder morir. Y que esa muerte solamente tiene razón de ser cuando morimos en Cristo. Pero yo no veo a la gente preocupada, no está llorando porque no tiene a Cristo, está llorando porque no gana bien, o está llorando porque a lo mejor el novio no le trajo flores el día de ayer. Pero que esté preocupado porque tiene perdición, no está pensando en eso. ¿Pero por qué no piensa en eso? Porque está muerto espiritualmente. No es su preocupación. ¿Y cuál es el deseo de cada vez que venimos aquí cada domingo? Bueno, en realidad yo no estudio. En promedio, y aquí está mi esposa, en promedio yo me paso 6 horas estudiando, 6 o 7 horas, solamente para exponer un tema de 40 minutos. Pero yo no lo hago para entretenerlos, ¿verdad? O no lo hago para que solamente tengan conocimiento. Yo lo hago porque esta es una forma de mantenernos despiertos y enfocados en las cosas de Dios. No hay otra razón. De mantenernos en los caminos. De siempre exhortarnos a congregarnos. De estar buscando a Dios. Y el que no esté buscando a Dios, bueno, que ahora lo empiece a buscar. Porque mientras haya vida, esa persona tiene esperanza. Y hay mucha gente cerca de nosotros que conocemos que no están buscando a Dios. Y ese es nuestro deseo, que la gente busque de Dios. Porque no me importa si el día de mañana se nos va. Bueno, sí me importa. Pero yo estoy seguro que si esa persona, ese ser querido, ya sea un hermano, un hijo, un nieto, se nos va, bueno, nos va a doler, pero que se nos vaya en Cristo. Que se nos vaya conociendo al Señor. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, pues, aunque es una desgracia, debemos de entender que todos nos vamos a ir. Todos nos vamos a ir. La diferencia está en que cómo nos vamos, nada más. Y muchos no están listos para morir. Y este mensaje es para aquellas personas que no están listos para morir y que cumplen la condición que hablamos los primeros 4 capítulos. Que siguen viviendo en sus delitos y pecados, pero no perciben su condición. ¿Por qué? Porque están muertos espiritualmente. Entonces, Pablo hablaba en primer lugar, de estar muertos espiritualmente, pero también Pablo hablaba
de que estábamos esclavizados en el versículo 2. Dice el versículo 2 y 3, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Las tinieblas, es lo que está diciendo aquí, las tinieblas están operando en la vida de aquellas personas que no tienen a Dios. Si de por sí nuestra tendencia es perversa, ahora con la ayuda de las tinieblas, la cosa se empeora. Ahora, déjenme decirles, como enseña la Escritura, no necesitamos al diablo para ser malos, porque mucha gente tiene esa idea. No, nosotros no somos malos solamente porque está el diablo o Satanás está ahí para excitarnos a hacer la maldad. No, somos malos porque tenemos una naturaleza que solamente estamos pensando en hacer mal. Y aunque no hubiera diablos y no hubiera demonios, la maldad seguiría existiendo. Y somos responsables por lo que hacemos delante de Dios. Y Pablo nos da al menos unas 5 características de esa maldad en lo que acabamos de leer. En primer lugar, se caracterizaba por vivir en nuestros delitos y pecados. Es decir, la forma de pecar es un modo de vida. Es un modo de vida. Robar para muchos es normal. Robar. Mentir. Adulterar. Yo le digo a mi esposa, ahora que trabajo en el carro, a veces me toca llevar a jovencitas a lugares en donde no deberían de estar. Que se ven, bueno, de buena familia, por su forma de vestir. O sea, se ven personas que no pensarías mal de estas personas, pero que te da tristeza, porque ayer me tocó llevar a 2 jovencitos a lugares en donde no deberían de estar. Y da tristeza. Yo se lo he dicho a mi esposa, da tristeza. Porque seguramente a lo mejor ni sus papás saben en los lugares en donde están. Pero ¿cómo se comportan delante de la gente o delante de tal vez de su familia? Como normales. Pero no es normal. Hemos normalizado muchas cosas. Hemos normalizado ofender a los padres. Hemos normalizado que hacer rabietas con nuestros papás, eso pues no, pero para las Escrituras eso no es normal. ¿Saben qué pasaba cuando un hijo le faltaba el respeto a los padres? Dice las Escrituras que debían de apedrearlo. Porque era muy grave faltarle respeto a los padres. Hoy en día eso ya no se hace. Pero si se hacía, ¿sabe? Era para mostrar la maldad que había en el hombre. La maldad que a veces puede haber aún en los mismos hijos. Ahora, eso no significa que el hombre no tenga una cierta moral. Claro que lo tiene. A veces el hombre se detiene para no sufrir ciertas consecuencias, ¿verdad? A veces alguien no se quiere relacionar con alguien por temor al SIDA, pero no por temor a Dios, temor al SIDA. No quieren agarrar una enfermedad, pero porque quieran amar y respetar a Dios, eso no está en su corazón. Queremos guardar una apariencia porque no queremos que nos critiquen. Pero sí hacemos las cosas escondidas, como les platicaba lo que pasó ayer. Lo hacen escondidas. Claro que se guardan, se cuidan por mantener una imagen, por mostrar una moralidad que en realidad no tienen, que no existe. Pero no se hace por temor a Dios, sino más bien por motivos egoístas y pecaminosos.
El hombre hace cosas buenas, sí hace cosas buenas. Claro que hace cosas buenas, pero con un motivo perverso, no con un motivo correcto. Hacemos las cosas buenas a partir de un corazón perverso. Y hay que entender esto. Jesús dijo, vosotros siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. ¿Qué? Sí. Hacemos cosas buenas, pero ¿cómo? Siendo malos. O sea, no hay que olvidar eso. La naturaleza es un corazón perverso. Que hacemos obras buenas, sí. Pero acuérdense bien que para Dios lo que importa no es la obra, sino la intención, lo que hay en el corazón. ¿Verdad? Eso es lo que importa. ¿A poco creen que acostarse con una persona, eso es lo correcto, a escondidas para que no se entere la esposa? ¿Eso es lo correcto? ¿Eso es lo moral? No. Bueno, según ellos, bueno, es para que no se entere y así no pasa nada. Se guarda cierta moralidad, ¿no? Se guardan ciertos principios, pero la intención no es correcta. O me robo 100 pesos, a cabo el patrón tiene mucho. ¿Qué tanto son 100 pesos? Y normalizamos el pecado, ¿no? Ya no nos asusta. Luego dice después, en segundo lugar, caminamos en la corriente de este mundo. Es decir, por lo que la mayoría hace, no por lo que es correcto o es malo, sino porque la mayoría le hace, entonces eso lo hacemos, eso es lo normal. Nos convertimos en esclavos de las opiniones ajenas, porque queremos ser aprobados por los demás. Si alguien llega a tomar, es para que los amigos no dicen que es un cobarde. Eres poco hombre. Y entonces, ¿qué hacen? Pues tomo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque queremos la aprobación de los demás. Queremos que la gente nos aplauda por lo que hacemos, pero no por convicciones. No porque en realidad estemos pensando lo que es bueno o lo que es malo. Y nos volvemos esclavos de las opiniones de los demás. Por lo que dijeran los demás, por lo que dicen los demás. Y algunos, estando conscientes de la verdad, prefieren no acercarse a Dios por no perder su relación con los demás. ¿Cuántas veces no hemos escuchado de una persona que dice, es que yo ya no voy a la iglesia porque pues no quiero perder mi herencia? Una vez alguien así me dijo, mi papá me dijo que si yo me hacía cristiano, perdía la iglesia. ¿Y entonces qué? No, pues por eso ya no voy. ¿Qué está diciendo? No prefiero a Dios, prefiero la herencia. O muchos dicen, prefiero quedarme con el marido que antes estar con Dios. Ahora, no estoy diciendo que debemos ser rebeldes a los maridos, no estoy diciendo eso. Pero nada está por encima de acercarnos a Dios. Y si eso implica al marido, con todo perdón, aunque no estoy hablando de divorcio ni nada, la preferencia de la persona es buscar a Dios. Amén. Aun cuando el marido diga que no. Porque hay cosas que no podemos obedecer. Y no estoy excitando a la rebeldía, porque es un tema muy delicado. La mujer tiene que estar sujeta al marido, claro, y hay muchas vertientes en eso, muchas aristas, mucho que hablar, mucho que explicar. Pero lo que sí debe de entender es que nada está por encima de Dios. Por eso dice las Escrituras que el que no ama a Dios más que a padre, que a madre, que hijos, no puede ser mi discípulo. Tiene que estar por encima de todas las cosas. Hace poco escribí en el Face, tenía mucho que no escribía y puse, hay personas que tienen a Dios como algo importante. Sí, Dios lo tiene como algo, pero no como lo más importante. Y así hay mucha gente, bueno, Dios es importante, Dios ocupa un lugar, pero no es lo más importante en su vida. ¿Y por qué no es lo más importante? Pues por mi marido. ¿Y por qué no es lo más importante? Pues porque no quiero perder la herencia. Y tengo que acomodarme, adaptarme, o Dios se tiene que adaptar para yo seguir con lo mío. No.
Dios tiene que ser lo más importante de tu vida. Dios no quiere que digas, es que yo soy importante o algo de las cosas importantes que tú estés en la vida. No, tiene que ser lo más importante de tu vida. En tercer lugar, Pablo nos dice que vivíamos conforme al príncipe de la potestad del aire. El espíritu que hoy dice opera en los hijos de desobediencia. Existe una filosofía, existen ideas que no provienen de los hombres, sino del mismo Satanás. Y esa forma de filosofía tiene el objetivo de siempre alejarnos de Dios. ¿Cuál es la idea principal de Satanás? Pues no importa lo que hagas, si robas, si matas, si fornicas, pero la idea, el clima es que te alejes de Dios. Ese es el deseo de Satanás, que te alejes de Dios. Entonces, esa supuesta libertad que a veces el hombre se jacta no es otra cosa que una terrible esclavitud externa. Es esclavo del príncipe de la potestad del aire. En cuarto lugar, la desobediencia no solo está determinada por algo externo al hombre, sino que también viene de algo interno, como ya lo hemos hablado, lo hemos predicado muchas veces. Dice el versículo 3, Efesios 2:3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otros tiempos en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces nuestra conducta no solamente está determinada por algo externo, sino principalmente por algo interno. ¿Por qué el cristianismo verdadero no está a favor de la psicología? ¿Por qué? Porque el principio para arreglar la mayoría de los problemas es que provienen de fuentes diferentes. Ese es un gran problema. ¿Qué dice la psicología? Que la fuente del problema del ser humano es algo externo. Nunca es el hombre. Entonces se estudian los factores sociales, ambientales, lo externo, con quién andas, los amigos, los papás. Pero para Dios no es algo externo. ¿Que influye? Sí. ¿Que ayuda? Claro que sí. Pero el principal problema es algo interno. Entonces la solución de problemas es psicología, algo externo. Pero en las cosas de Dios, el problema se arregla con las cosas internas. Si no hay un cambio de corazón, no hay un cambio de vida. A Dios no le interesa que vengas y dejes de fumar si antes no cambias tu corazón. Que vengas a la iglesia y dices, no, es que ya no fumo, ya no tomo. ¿Y? No. El problema no es que dejes de fumar y dejes de beber, que obviamente es aplaudible. El principal problema es que Dios necesita cambiar tu corazón. Porque solamente dejar de fumar y dejar de beber, bueno, unas por salud, tal vez por moralidad, por quedar bien con la sociedad, pues está bien. Pero si Dios no cambia tu corazón, no sirve de nada. Como los alcohólicos anónimos. Los alcohólicos anónimos sí saben que AA nace de dos hombres cristianos, que sus 10 principios son basadas en las Escrituras. Si algún día tienen la oportunidad de leer los principios de los alcohólicos anónimos, se van a dar cuenta que son bíblicos. Pero que hoy en día, obviamente, se ha perdido la visión de estos Billy y Bob, que fueron los que fundaron AA. Pero ¿saben cuál es el problema a veces de AA? Porque nace con un concepto cristiano, que ahora se aplaude cuando la gente deja de beber. ¿Que está mal? No. Yo he escuchado los testimonios. Me tocó ir en Lázaro Cárdenas, llegué ahí como unas 10 veces porque acompañaba a un amigo. Oh, solo por hoy, decían, solo por hoy ya. Gracias a Dios, un día más, porque ellos dicen así, solo un día más sin beber. Pero cuentan sus testimonios de divorcios, de separación. ¿Y por qué? Porque siguen en adulterio. Siguen en fornicación. Pero ya no toman.
qué bien, o sea, ya no toman, pero sigue la vida de pecaminosa, ¿verdad? Y entonces, ¿qué necesitamos? Fornicarios anónimos, adúlteros anónimos, gritones anónimos, rateros anónimos. No, Dios necesita cambiar nuestro corazón para que entonces haga un cambio general en nuestras vidas. Ahora, no estoy en contra de los alcohólicos anónimos, yo no estoy diciendo que el principio se desvió. Por eso las iglesias, más que enfocarse en dar comida, que no está mal, pero su prioridad es tocar el problema principal del hombre, que es su corazón, que están alejados de Dios. Si la iglesia hace comedores, si la iglesia hace para gente bebedores que fuman y todo eso, no está mal, pero si solamente hacemos eso y no se enfoca en predicar el evangelio para que la gente sea salva, esto no tiene caso. Y por eso a veces estos se vuelven distractores cuando dejamos lo más importante, predicar el evangelio. La iglesia no está para ser alcohólicos anónimos. La iglesia está para predicar el evangelio. Habrá otros lugares o otras personas que lo van a hacer. Está muy bien y aquí hay que apoyarlos. Pero la iglesia está para compartir el evangelio. Esa es su misión. ¿Cuál fue el punto? En cuarto lugar, ya hablamos que era un problema interno. Y un quinto punto es que estábamos, dice, bajo la ira de Dios. Dice Efesios 2, en la parte, a la mitad del versículo, dice, y éramos por naturaleza hijos de ira. Para muchos no cabe la idea de que Dios puede estar airado. Dice, no, Dios no puede estar airado porque Dios es un Dios de amor. ¿Cómo no? Tienen que leer el Antiguo Testamento. Dios manifestó su ira. ¿Y por qué manifestó su ira? Por la desobediencia de la gente. ¿A qué causa vino el diluvio? Por la ira de Dios, por la desobediencia de la gente. Nunca debemos de confundir la paciencia de Dios con su amor. Nunca debemos de confundirlo. No, Dios es amor. No. Si tú estás en maldad y estás revolcándote en el pecado, lo que tienes que resaltar no es tanto su amor, sino su paciencia. Porque si Dios mostrara su justicia en isofacto, que en ese momento deberíamos ser fulminados por Dios. Pero si no lo hace, es porque Dios es paciente. ¿Y por qué es paciente? Porque nos da tiempo, nos da argumentos para que no digamos a Dios que Dios es malo. Al revés, nos da su tiempo. Si estás vivo, Dios te está dando tiempo para que puedas arrepentirte. Y no le puedes decir a Dios que Dios no te dio tiempo, que Dios no te dio chance. Y que si ahora estás escuchando el evangelio, Dios te está hablando para que puedas cambiar tu vida. Pero si la gente se hace oídos sordos, ¿verdad? Y no quiere escuchar, bueno, pues ese es el problema de la gente. Pero Dios es paciente. Y si Dios manifiesta su ira santa es porque Él es un Dios santo. Y si es un Dios santo, entonces no puede aceptar la maldad. No puede aceptar la maldad. Por eso dice, creo que está mal el pasaje, creo que es Juan 2:36. Ustedes me confirman, me equivoqué aquí. Dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo, dice, no verá la vida, sino la ira de Dios que está sobre él. ¿En qué tiempo está el verbo? Presente. La gente que no tiene a Dios dice que está bajo la ira de Dios. ¿Es Juan 2:36? ¿No? Es que aquí no lo puse bien. Puse Efesios, pero no es Efesios.
¿O es Efesios 2:36? A ver, sáquenme de dudas. Efesios no tiene 36. No, ¿verdad? Entonces, no me acuerdo el pasaje, ahí se los voy a deber. Póngase a buscar todo. Juan tampoco tiene 36, Juan 2 llega hasta el 25. Ok. Bueno, luego lo buscamos. Ese pasaje, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Así es. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino la ira de Dios que está sobre él. La ira de Dios no es la misma que tiene el hombre, ¿no? Porque la ira de nosotros es vengativa. La ira de nosotros es con odio y con rencor. Dios no es así. No es lo mismo. Tampoco hay que confundirla. Cuando se habla de la ira de Dios, no es la misma que tiene el hombre. Su ira, la de Dios, es una ira santa que obra en justicia. No obra en venganza. No obra como una respuesta descontrolada. No. Es porque Dios es justo, ¿verdad? Y nos tiene que dar lo que en verdad lo merecemos. Juan 3. 36. Ah, gracias, Rosita. Juan 3, déjame corregir aquí. Juan 3, 36. Ahora sí, Juan 3, 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en él, no verá la vida, sino que la... Entonces, toda esta es nuestra condición antes de ser salvos. Pero todo esto es ¿para qué? Para prepararnos para que podamos apreciar lo que viene a continuación. Ahora, del versículo 4 al versículo 6, Pablo establece la condición actual que disfrutamos ahora que somos salvos. Leamos 2 al 4. Efesios 2, 4. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Entonces, si hoy no somos lo que una vez fuimos, eso de ninguna manera se debe a nosotros. Dios debe de llevarse siempre toda la gloria. Por eso puedo decir esta mañana, Dios no vio en nosotros nada para ser merecedores de esa salvación. Por eso dice, pero Dios, que es rico en misericordia, nos amó y que eso escapa a toda comprensión. ¿Y por qué es incomprensible el amor de Dios? Porque no nos pagó conforme a nuestras obras, sino más bien nos amó. ¿Y cuándo nos amó? Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. No debido a nada bueno en nuestras vidas. ¿Y cómo se manifestó ese amor? En primer lugar dice que nos dio vida. Nos dio vida. Efesios 2:6. Y juntamente con Él, dice, nos resucitó. Nosotros que éramos antes insensibles a las cosas espirituales, ahora somos vivificados. Hay que entender que el mismo poder, que ya lo vimos en el primer capítulo, el mismo poder que obró en Cristo para resucitarle es el mismo poder que nosotros actuó para nacer de nuevo. Dios usó el Evangelio para abrir nuestros ojos. Fue su poder por el cual nosotros pudimos correr a Cristo y nos dio una nueva mentalidad. ¿Qué se necesitaba para resucitar a Cristo? El poder de Dios. El poder de Dios. Que Cristo no podía permanecer muerto. Dios obró y lo resucitó. Ese mismo poder que lo resucitó, lo compara Pablo. Con ese mismo poder dice que Dios nos resucitó a nosotros estando muertos en nuestros delitos y pecados. Ese es el contraste, esa es la comparación. Que estando muertos, dice, nos resucitó y nos dio nueva vida. Por eso yo no puedo entender cuando los cristianos no vivimos a la altura del cristianismo. Porque entonces echamos a borda todo esto. Entonces como que no leemos bien y pues sí, Dios nos salvó, recibí a Cristo en mi corazón, pero seguimos en nuestra maldad. Ay, discúlpeme, pero es que no puedo cambiar. ¿Qué? Si el poder que resucitó en Cristo, que operó en Él, es el mismo que está operando en aquel que ha nacido de nuevo. ¿De qué me estás hablando? No, estamos hablando de un milagro, por Dios. De algo que Dios hizo en nuestras vidas para ser diferentes. ¿Y para qué lo hizo? Como vamos a ver más adelante,
para que anduviéramos en nueva vida, para que pudiéramos hacer buenas obras. Entonces no puede decir los cristianos, porque la iglesia está temblando hoy en día, ¿eh? La mayoría de las iglesias o de la gente que va a las iglesias, si no está haciendo obras en sus vidas, entonces no conoce el evangelio. No ha entendido el evangelio y no entiende lo que es nacer de nuevo. Y cuando hablamos de nacer de nuevo, estamos hablando de ese poder que actúa en Cristo para transformar nuestras vidas. Que ese poder no es chafa. Que ese poder no es algo así que a ver si funciona o no funciona. Pues sí obró, pero no funcionó tan bien, como que le hace falta algo. No. Tenemos que vivir vidas cambiadas y vidas transformadas. ¿Y cuál fue el propósito de esa salvación? Dice el versículo 7 de lo que estamos hablando. Dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo. Es decir, nos salvó para su gloria. Que Dios reciba la gloria es un acto de justicia. Porque si buscamos en el mundo, no hay nadie que merezca la gloria. El único que merece la gloria es nuestro Dios. Nos salvó para su gloria. Para que Dios reciba la gloria. ¿Y por qué Dios necesita recibir la gloria? Porque no tenemos mérito nosotros en la salvación. Nadie puede decir que es merecedor de la salvación. Y su gloria, cuando hablamos de su gloria, la gloria no está en contra de su interés de hacernos el bien. Dios manifiesta su gloria haciéndonos bien. Curioso esto. ¿Y cómo vemos ese deseo de Dios en hacernos bien? Pues siendo malos y aún viviendo en nuestros pecados y en nuestros delitos, Dios mandó a su Hijo a morir por nosotros. No mandó a su Hijo porque éramos buenos. No mandó a su Hijo porque dice, y miren, le están echando ganas estas personas. Voy a mandar a mi Hijo para que tengas algo. No. Mandó a su Hijo cuando estábamos mal. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y aún así Dios nos amó y mandó a su Hijo. Y ya vamos terminando. Versículo 8 y 9 amplía más este concepto. Versículo 8 y 9. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Cuando la Biblia habla de gracia, casi todos nos referimos a un favor inmerecido. Sí, pero la Biblia, el concepto de gracia, en su contexto general, cuando la Biblia habla de gracia, dice, sí, es un favor inmerecido de aquellos que merecían lo contrario. Eso es lo correcto. No nada más, es que es un favor inmerecido, es que no lo merecíamos. No, es el favor inmerecido que nos da el Señor, que nos da salvación cuando merecíamos lo contrario. Eso es lo correcto cuando hablamos de gracia. Por gracia sois salvos. ¿Y por qué somos salvos? Porque merecíamos la muerte, merecíamos la condenación, mas sin embargo, Dios nos otorga salvación. Y esa es la esencia del Evangelio, ofrecer salvación para aquellos que no lo merecen. ¿Por qué vamos al cielo? Por gracia. ¿Porque lo merecemos? No. A mí mucha gente me ha dicho, ¿te crees mucho? Tú dices que te vas al cielo. No me voy al cielo porque yo entiendo hoy más que nunca que aun cuando le echo ganas, no merezco ir al cielo. Y sé que la gente me va a criticar y va a decir, mira, tú que dices ser un santurrón, sí, ya, vas al cielo. Eres un hipócrita. Pues soy un hipócrita. Pero la diferencia es que voy al cielo solo por su gracia, por su amor y su misericordia. ¿Y por qué yo sigo aquí?
porque ya no fallo. Seguramente alguien va a decir, mira qué hipócrita ese Fabián. Todavía tiene sus errores. Claro que tengo mis errores y mis fallas. Desde luego que sí. Y como dice Pablo, muchas veces me he sentido el más pecador de los pecadores. Y no lo digo como un halago, lo digo porque a veces así me he sentido. Yo sé que no merezco la salvación. Y lo único que hago que es agarrarme de su gracia. Nada más. Fabián, ¿te puedo decir una cosa? Dígame. Una vez fui a hacer un trabajo, que yo trabajaba en las casas. Sí. Y fui a hacer un trabajo yendo para los patos. Y andaba ahí barriendo y trapeando la casita y todo, pero en eso no había una escuela, y empecé a oír que esto, que lo otro, que para allá de bíblico, no sé. No. Aquí no crean esto y esto y esto. Aquí todos somos herejes. Caray. Dije, sí, no, pues que es hereje, pero ay, Fabián, pues que me ve. Y que pregunten de barrio, ¿qué es la palabra hereje? Y ahí viene en este. A mí explícame qué significa la palabra hereje. Hipócritas. Todos. Y que va diciendo, empezando con los católicos, evangelistas, atalayas, y que, ay, Dios de mi vida. ¿Cómo ves? Sí. Sí. Y yo creo que sí. Porque si ya vemos, aunque sea personas que estudiamos las escrituras, sí hay, Así es. Fabián. Así es. Pero como dice un hermano, que yo se me quedó muy grabado, aunque los cristianos no somos perfectos, pero sí buscamos a Dios sinceramente, con imperfecciones. No somos perfectos, pero sí sinceramente. Y eso debe de haber en la gente. Es lo que yo quiero que cada uno analice su corazón, que estamos buscando a Dios, aunque somos imperfectos, pero sí sinceramente, que no queremos fallarle. Que sabemos que fallamos, que sabemos que la regamos, pero que en verdad tenemos toda la intención de agradar a Dios. ¿Verdad? Y ya para terminar, habla de este regalo que solamente lo podemos recibir solo por la fe. Solo por la fe. Es solo por la fe. Entonces el pecador no es salvo por guardar los mandamientos o tratar de portarse bien. El pecador es salvo solo por la fe. Ni siquiera somos salvos por amar a Dios. ¿Cómo alguien puede decir que ama a Dios? Es que yo amo tanto a Dios que me voy a acercar a Dios. Cuando Dios nos amó y cuando Dios decide salvarnos, dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Nadie es salvo por amar. Y más por amar a Dios. Hombre, no amamos a Dios. Pero ahora que hemos sido salvos, y ahora que tenemos salvación, hemos sido salvos por gracia, pero como dije hace rato, pero somos salvos para obras. No por obras somos salvos, pero somos salvos para obras. Y ahora, el principal mandamiento para aquellos que se salvan es amar a Dios con todas sus fuerzas. Ok, venimos de la inmundicia, venimos siendo personas ingratas, desobedientes a Dios, aborrecedores de Dios, más que decir que amantes de Dios, no, aborrecedores, así nos ponen las escrituras. Pero ahora, ¿qué es lo primero que debemos de hacer? ¿Cuál es el primer mandamiento? Amar a Dios. Y si Dios nos pone ese mandamiento como el número 1, quiere decir que ahora tenemos la facultad, tenemos el poder, el respaldo del Espíritu Santo para poder amar a Dios. Por eso comentábamos, no me acuerdo, hace unos domingos, para aquellos que siguen odiando, siguen guardando rencor, siguen teniendo problemas con esa cosa. No, mi hermano, ahora usted puede amar porque es un mandamiento. Y sería egoísta de parte de Dios que usted no pudiera amar si no tuviera esa capacidad que Dios le da. Entonces tengan mucho cuidado con aquellas personas que siguen odiando y que es un estilo de vida en su vida, ¿verdad? Porque entonces debe de pensar si en verdad ese poder los ha transformado. Esa es una de las primeras evidencias que debemos de tener.
Y lo explica la Escritura de 1000 formas. Una de ellas es el perdón. Puso una parábola. El rico que les pidió cuentas y que no podía pagar, le perdonó la deuda. ¿Y cuál fue la enseñanza de esa? Que así como se nos ha perdonado una deuda impagable, nosotros tenemos que perdonar, ¿verdad? Porque este siervo fue con su consiervo y le debía menos y le exigía y le ahorcaba para que le pudiera pagar. No, ¿cómo? ¿Cómo sigues odiando? ¿Cómo sigues teniendo rencor? Si yo te he perdonado, tienes que hacerlo. Porque si tú no haces lo mismo, entonces dice, yo no te puedo perdonar. Oigan, pero dice también, bueno, ustedes, yo aprendí de ustedes. Sí, dígame. Y en Ponchito, ¿verdad? Que muchas veces eso se hace que porque no tienen la suficiente fe al Señor. No, esto no es por fe. Muy poco. No. Tienen fe la gente, Fabián. Ese es falta de enseñanza. Falta de enseñanza que la gente necesita aprender bien. Y aparte de que a veces se habla mucho de la liberación, ¿verdad? De que mucha gente necesita tener sanidad interior, ¿verdad? Pero no, esa sanidad interior sucede cuando Cristo viene a su vida y entonces Dios transforma nuestra vida para entonces empezar a practicar. Y con esto terminamos, versículo 10, ya para terminar. Porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Mis hermanos, déjenme decirles que aunque le echamos ganas, nada de nosotros es para la gloria para nosotros. Si usted está orando y usted dice, no, es que soy fiel a la oración y estoy haciendo mi devocional todos los días, excelente, mi hermano. Pero toda la gloria para... ¿Y por qué toda la gloria para? Porque dice las Escrituras que somos hechura suya. Él nos hizo para hacer buenas obras. Si Dios no nos hubiera transformado para hacer buenas obras, nadie podía hacer lo que nosotros hacemos hoy en día. Pero si hoy podemos avanzar, podemos crecer, podemos madurar, es gracias a Dios. Por eso la gloria se la tiene que dar a Dios. La palabra hechura se usaba mayormente para referirse a una obra de arte. Dios ha hecho cosas extraordinarias como el universo, las galaxias, pero la obra maestra son sus hijos. Son sus hijos. Son sus hijos. Dice, porque somos hechura suya. ¿Y qué es esa palabra hechura en el griego? Somos su obra de arte. Ni siquiera son las estrellas, las galaxias. No, somos nosotros. Su obra de arte. Ahora, no es el hecho de que el cristiano como tal sea la obra de arte, sino la obra de arte ¿en qué está? En que siendo perversos, ahora nos ha transformados para poder amar a Dios. Esa es la obra de arte. No es que nosotros somos extraordinarios y presumamos, mira, Dios te mandaste, mira, qué trofeote te estás llevando. No. La obra de arte se está refiriendo a que siendo malos y siendo perversos, Dios cambia nuestras vidas, ¿verdad? Estando muertos en nuestros delitos y pecados, y ahora somos personas que queremos hacer el bien, que queremos amar a Dios. Y fue Dios el que puso esa capacidad para poder obrar el bien. Por eso, mis hermanos, repito, no debemos de gloriarnos en nosotros mismos, que más bien debemos de darle gloria a Dios. A Dios sean dadas la gloria. Y quiero terminar diciendo, mis hermanos, que aunque somos salvos por gracia, no significa que el cristiano pueda vivir como le dé su regalada gana. Aunque somos salvos por gracia, perdón, aunque no somos salvos por obras, somos salvos para hacer obras. Y ese es el plan eterno de Dios. Si las obras no están presentes en la vida del cristiano, tenemos razones para sospechar que Cristo no está en su vida. Si no tienes obras, entonces no tienes fe. A los que son cristianos les digo esta mañana
que es un gran privilegio gozar de la salvación, pero tenemos una gran responsabilidad de vivir a la altura de esa salvación. Y que hemos perdido eso. ¿Me escuchan? Debemos de vivir a la altura de esa salvación. Mi hermano, deje de odiar, deje de robar, deje de pelear. Deje de mirar lo que no debe de mirar. Debemos de vivir a la altura de esa salvación. Porque somos hechuras suyas. ¿Para qué? Como dice el versículo 10. Somos criados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios nos ha librado de la esclavitud del pecado para que podamos servirle. Por eso, mis hermanos, y les pregunto a los que me están escuchando, si Dios nos preparó de antemano para que anduviéramos haciendo buenas obras, ¿por qué sigues viviendo como el mundo? Pregúntate. ¿Por qué no mostramos ningún interés en querer agradar a Dios? Y yo me esfuerzo, mis hermanos, a veces no me siento tan sabio, no me siento tan preparado, porque a veces siento que no convenzo a nadie en lo que estoy diciendo. Pero ese es mi interés esta mañana, acercarnos a Dios. Y que venga lo que venga, si mañana hay un sismo y nos sepultamos en un edificio, no importa. Estamos listos para morir. Estamos listos para partir. Preocúpese por aquella persona que está tan preocupado en las cosas del mundo que no tiene tiempo para Dios. Que no tiene tiempo para buscar a Dios. Es una mentira. Mis hermanos, busquen de Dios. Aquellos que se dicen cristianos, muestren su cristianismo a través de sus obras. Muestren. Vivamos a la altura de esa salvación. Por eso este tema, ¿verdad? Apreciar la salvación, pero que vivamos a la altura de esa salvación tan grande que el Señor nos ha dado. Padre, esta mañana te damos gracias, Señor. Te alabamos, te exaltamos. Sí, Señor, no podemos presumir, Señor, que estamos muy bien, Señor. Falta mucho por recorrer, mucho que cambiar, mucho que ser transformados. Pero aquí estamos, Señor. Hemos tomado las manos en el arado, Señor, y no estamos dispuestos a voltear atrás. Es complicado, es difícil, Señor. Pero te pido esta mañana que nos ayudes, Padre, para ser esas personas, Señor. A veces ponemos excusas y ponemos pretextos, Señor, para seguir haciendo lo que somos. Pero no tenemos excusas, Señor. Que esta mañana, Señor, podamos regresar a nuestras casas sabiendo que todo lo que hacemos, lo hacemos para darte gloria a ti. Que tú seas glorificado en nuestras vidas, Señor. Desde que amanecemos, Señor, hasta que nos dormimos. Todo lo hacemos para tu gloria, Señor. Y queremos manifestar esas obras, Señor, porque somos creación tuya, somos hechura tuya, Padre. Ese poder que resucitó a Cristo de los muertos es el mismo que nos ha resucitado para tener nueva vida, Señor. Y para obrar, Señor, haciendo lo correcto. Danos la fuerza, Señor. Danos la fuerza, Señor. Que no desmayemos. Que no nos cansemos de hacer el bien, como dice tu palabra, Señor. Y más cuando los días se acercan, Señor. Te damos gracias esta mañana. En el nombre de Jesús. Y también